haciendo esto, yo no sé nada de eso. Ya está, a ver, vamos a verla en la página, porque debería de aparecer esto en la página. A ver. Ya está, estamos al aire. Leslie, voy a comenzar dando una breve descripción sobre la doctora Leslie Peña. Bueno, la doctora Leslie es médico pediatra, egresada de la Universidad San Juan Bautista y con una especialización en pediatría de la Universidad Mayor de San Marcos. Ella actualmente trabaja en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Y bueno, el día de hoy es un conversatorio sobre pediatría, sobre las dudas, consultas más frecuentes de las mamis que realizan, ¿no? Entonces, doctora, le dejo el pase a usted para que pueda, para comenzar en todo caso a leer con las preguntas que me han estado haciendo por interno. Sí, claro. ¿Qué tal, Patti? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto de estar aquí en tu invitación. Y bueno, dale, vamos con las preguntas. Ya, a ver, vamos a abrir entonces todas las consultas que me han estado haciendo. A ver, dame un momentito. Ya, por ejemplo, acá tengo la primera pregunta de una mamita que me dijo, por ejemplo, mi hijo está iniciando la alimentación complementaria. ¿Puede comer de todo o qué es lo que no debería comer en todo caso, no? Es una pregunta que nos hace una mamita. A ver, ¿qué nos puedes decir sobre eso, doctora? Sí, claro. Bueno, en cuanto a la alimentación complementaria, realmente Dale, vamos con las preguntas. Tiene bastantes... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí, ok. ¿No? Como les digo, es de bastante responsabilidad y bastante preocupación de las mamás, ¿no? En cuanto a la alimentación complementaria. Según la Organización Mundial de la Salud, nos refieren que esta pues debe empezar a partir de los 6 meses, ¿sí? En cuanto a ello, sobre todo la alimentación en cuanto a los 5 grupos de alimentos más importantes, tales como las proteínas, las verduras, las frutas, los sales, ¿sí? Y en cuanto a lo que no debería comer, lo que debemos tener bastante en cuenta es que no podemos todavía ofrecer antes de los 12 meses la leche entera, no ofrecer antes de los 2 años de edad lo que es azúcar y sal. Hay que tener en cuenta que ya los alimentos que nosotros proporcionamos a nuestros bebés ya tienen contenido de sodio y de azúcar de por sí, ¿sí? Por otro lado, también evitar la miel, ¿sí? Evitar los jugos también. Si vamos a dar las frutas, dependiendo de la edad, hay que tener en cuenta que de 6 a 7 meses aproximadamente, la consistencia de los alimentos deberá ser en papillas o en compotas, y en ese caso, pues, las frutas se las puede dar, valga la redundancia, como papillitas, ¿verdad? Y aproximadamente entre 8 a los 11 meses de edad deberían ser ya trozos pequeños o machacados, picadillos pequeños, perdón, y machacados, y ya después de los 12 meses en adelante pueden ser trozos, ¿sí? Por ejemplo, nada de azúcar, ¿verdad? Nada de sal. ¿Qué es lo que se le podría añadir en todo caso para que tenga un poquito de sabor, ¿no? La comida o a la papilla del bebé. En realidad estos ya vienen, como les digo, las frutas y las verduras ya tienen su sabor en sí, ¿no? Entonces no es necesario, también tienen contenido de sodio, así que no es necesario agregar mayor ingrediente, ¿no? Solamente limitarnos al consumo y a la adherencia que pueda presentar pues nuestros niños en cuanto a la exposición de estos alimentos que para ellos son nuevos. Ya, y por ejemplo, con respecto a la edad de inicio, muchas mamitas pues tienen temor de comenzar a darle comida, ¿no? Incluso antes de los 6 meses. No sé si es recomendable incluso
un mes antes o 2 meses antes darle como probaditas, las famosas probaditas que las mamás, algunas con mucho temor, ¿no? Pero otras sí le comienzan a dar. ¿Es recomendable o sí a los 6 meses estrictamente se debería de comenzar la alimentación complementaria? Claro que sí. Lo que nos dice el MINSA, lo dije al inicio, la OMS y el MINSA, es a partir de los 6 meses, ¿sí? Iniciar la alimentación complementaria. Tengo entendido que en otros países, incluyendo y viendo los factores de educación y de alimentación que otros tienen, ¿no? Y también ver, como les menciono, la parte del desarrollo neurológico que tiene que ver muy a la par con la alimentación, ¿sí? Lo inician a los 4 meses, ¿sí? Otros países lo hacen. Por el momento, nosotros hasta el momento, a partir de los 6 meses, porque consideramos que ahí aproximadamente ya el sistema digestivo ya está un poco apto, ¿no? Para ir ya recibiendo los alimentos. Ya, perfecto. Entonces, clarísimo, doctora. Tengo otra pregunta, también relacionado a los alimentos. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta si es que el bebito tiene alergia o a algún alimento? ¿Qué síntomas puede presentar el bebé, ¿no? Y que nos haga pensar, no es alérgico o probablemente más adelante vaya a tener alergias. ¿Cómo nos damos cuenta? Exacto. El tema de alergia alimentaria en sí es un tema amplio, ¿sí? Que hay que saberlo definir y tener bien claros los conceptos entre alergia alimentaria y una intolerancia, ¿sí? En cuanto al tema de alergia, que es tu pregunta, ¿cuándo sabemos que el niño puede ser alérgico o no? Realmente, aunque suene un poco la respuesta, tal vez, ¿cómo explicarles? Algo, se me fue la palabra en realidad, algo trivial, por así decirlo, triviado, ¿sí? Se sabe cuando el niño consume algún alimento y empieza a hacer una reacción, tales como urticaria. ¿A qué se refiere la urticaria? Es cuando hacen ronchas en el cuerpo, se ven como ronchitas, ¿sí? Nosotros normalmente le llamamos abones. Y lo otro es que puede haber más manifestaciones sistémicas, ¿sí? Tales como una dificultad respiratoria, producto de una intoxicación alimentaria, una alergia severa, ¿sí? Que incluso le puede llevar hasta la muerte a nuestros pequeños, ¿sí? Entonces, lamentablemente, ¿cómo sabemos cuándo es alérgico? Como les digo, suena trivial la respuesta, pero es cuando el niño ingiere el alimento y lamentablemente hace manifestaciones sistémicas, que pueden ser leves, moderadas o severas. Puede ser también náuseas, vómitos. Dentro de ellos también, sí, pero más, sobre todo, hay que tener en cuenta las severas que sí llevarían a un desenlace fatal en nuestros pequeños. Ya, ok. Por acá tengo otra pregunta de una mami que nos escribe y dice, doctora, mi niña presenta aparentemente intolerancia a la lactosa, tiene flatulencia y le duele el estómago. ¿Puedo sustituir con leches alternativas? Entre paréntesis me pone coco, almendra, soya. ¿Hay alguna prueba para saber si es intolerante? Ya, justo estábamos en ese tema, ¿no? De definir bien la alergia y la intolerancia. Exacto, eso es otro punto. La intolerancia a la lactosa, hay un porcentaje de niños que lo desarrolla, ¿sí? En ese caso, sí se puede sustituir con fórmulas maternizadas que tienen menos, o sea, que no tienen contenidos de lactosa en sí. Ya eso de la leche de coco, lo que es almendras y lo que mencionaste es la soya, tratar de, eso no está mal llamado leche porque en realidad no es leche en sí, ya es un contenido similar, ya, pero tener en cuenta que de preferencia las fórmulas maternizadas sin lactosa que sí hay en el mercado, sí los hay, sí los puede conseguir así, ¿sí? Y lo otro no, porque no es un alimento, ¿sí? No es un alimento. Ya, perfecto, entonces queda claro.
A ver, vamos a leer otra, algo relacionado a la alimentación también, para pasar a otro tema. Por ejemplo, recomendaciones para el bebé que no quiere comer, porque a veces sucede, y lo digo en experiencia propia, que soy madre, que tengo mi bebé de 8 meses, que se me hace complicado que él coma, ¿no? Por más que le pongo un poquito de aceite de oliva, le pongo ahí y le hago jugar por ahí para que pueda comer. Usted, doctora, ¿qué nos recomienda para hacer que la alimentación sea más lúdica, ¿no? O sea, con jueguitos y que no sea tan traumático y qué no hacer también, ¿no? Porque los papás se estresan mucho cuando el bebé o el pequeño no come y se estresan mucho también por eso. Exacto. Es un tema muy importante y de verdad de muchas preguntas al aire que a veces quedan y la mamá no se queda satisfecha con la respuesta y eso me consta, ¿sí? Porque lo siguen haciendo y lo hacen todo al revés. En el sentido de que hay que tener bastante paciencia con nuestros niños. Nosotros escogemos la calidad, más no la cantidad del alimento que nuestro niño desea o quiere. Ahora, curvas de peso y talla. Mientras haya una buena curva de peso y talla, no habría por qué preocuparse. Como les digo, la cantidad lo escogen nuestros niños. ¿Qué hacer para que ellos tengan más adherencia con la alimentación? Difícil tarea, sí, pero no imposible, ¿sí? Como dijiste, Patti, lo ideal o miles de maneras que se puede hacer para asegurar la adherencia de nuestros niños y no sean tan selectivos en la alimentación es la exposición de los alimentos. Hay que exponerle aproximadamente, según la literatura científica y los estudios que se han realizado, ya porque esto sí se viene haciendo, y con lo que he leído también, y aparte les comparto eso porque estuve haciendo un diplomado de alimentación complementaria que me pareció bastante importante e interesante porque había mamitas que sentía que no respondía a sus preguntas, ¿no? Y era un tema que quedaba en el aire. Y era lo mismo que ya les decía, que hay que tener paciencia, que hay que hacer juegos. La exposición de los alimentos es muy importante, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Exponerle 10 a 15 veces el alimento asegura la adherencia de nuestros niños a que puedan aceptar la alimentación. ¿Qué quiere decir esto más sencillo? Es, si yo le doy una zanahoria ahora, tengo que exponerle la zanahoria de acá al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, pero no la zanahoria en sí. De repente, la puse en redondito, mañana la pongo en cuadradito, pasado de repente la pongo en otra presentación o con otra alimentación, o lo puedo incluso tratar de conjugar con las frutitas, ¿sí? Y van a ver que en una de esas lo va a comer, ¿ya? Entonces, a tener paciencia, y la exposición a la alimentación de 10 a 15 veces asegura más la adherencia. Ahora, también he visto mamás que sí, mi niño no come nada, sí ha bajado de peso, ven la curva de peso y talla y realmente está perfecto. O sea, mientras no influya en el peso y la talla, no hay por qué preocuparnos. Eso sí, no hay en la industria estimulantes de apetito. ¿Ya? A veces tratamos de decir, y hago un mea culpa en eso de que decimos, bueno, hay que darle, pero no es tanto un estimulante, sino es una complementación, porque a veces nuestros niños cuando no comen la calidad que nosotros ofrecemos, ¿sí? Y sobre todo que estamos muy insistentes en la cantidad, que en realidad, como ya les mencioné, lo eligen ellos son los que escogen la cantidad, la calidad nosotros, muchas veces omitimos ciertas vitaminas que van disminuyendo y que ya con la alimentación no se va supliendo. En ese caso sí se podría recomendar vitaminas, claro que sí, pero no hay ningún estimulante del apetito. ¿Sí? Claro, o sea, no es muy recomendable los estimulantes del apetito. No existen estimulantes del apetito, no existen, okay. No hay. Ya, lo que se hace creer que estimulan, en realidad no estimula, no es tanto como se pinta.
Sí, así que nada de las mamitas estar, doctora, un estimulante. No hay estimulantes del apetito. O sea, No mientras existe. el pequeño esté ganando peso y esté creciendo, no tenemos por qué preocuparnos. ¿Por qué preocuparnos? Pero sí hay que dar calidad de alimentos, ¿ya? Calidad. Frutas, verduras, proteínas, como les mencioné, ¿sí? Uh-huh. Ya, y lo otro también es no darle tantas veces en el día, ¿no? Para que el bebé en el momento de la comida tenga hambre, por así decirlo, porque si le vamos a estar dando de poquitos en poquitos, tal vez hacemos de que se llene y no tenga pues apetito al momento de la comida, también podría ser. En realidad va a depender de la edad. Es muy cierto lo que dices, pero va a depender de la edad. Normalmente entre los 6 a 8 meses nosotros podemos estar introduciendo de 2 a 3 comidas y pueden incluir 2 refrigerios, ¿sí? De 6 a 8 meses. Y si estamos hablando pues de aproximadamente los 8 meses o 9 meses hasta los 11, podemos ingresar hasta 3 a 4, de 9 hasta los 11 meses, o perdón, año 11 meses, podemos ingresar entre 3 a 4 comidas. Sí, podemos añadir entre 1 a 2 refrigerios, ¿no? Dependiendo. Claro. Exacto. Ya, En cuanto a la cantidad, también lo mismo, ¿no? De 6 a 8 meses, con que coma de 2 a 3 cucharadas por comida, está perfecto. Y luego vamos progresando hasta llegar, pues, a la media taza aproximadamente. Sí, entre los 9 a 11 meses, media taza por comida está perfecto. Y luego progresando hasta que entre los 12 meses, que vendría a ser el año de edad, hasta el año 11 meses o 2 años, ¿sí? 3/4 de taza por comida. Sí, es un aproximado. Ya, entonces claro. Hay otras preguntas relacionadas sobre el estreñimiento en bebés. Por ejemplo, ¿cuándo saber cuando el bebé esté estreñido o no, no? Porque hay algunas mamitas que se preocupan cuando el bebé un día que no hace sus deposiciones y se están preocupando y piensan que su bebé es estreñido. Entonces, ¿cómo reconocer si el bebé o el pequeño está estreñido o no? Pues, ¿no? Sí, hay que saber diferenciar el estreñimiento, ¿sí? El estreñimiento, como les menciono, puede ser o orgánico o funcional. La mayoría de veces vemos más un estreñimiento funcional. No dejo de lado el orgánico porque el orgánico quiere decir que se puede deber a otros factores, ¿ya? A otros factores que en alguna charla espero explicarles sobre el tema, ¿sí? Nos vamos por el otro lado, que es el estreñimiento funcional. Ahora, en cuanto a pequeñitos, ya, en cuanto a los más bebitos, normalmente es una pregunta muy común que las mamás nos mencionan: mi bebé no hace un día, no hace 2 días. Si se les consulta, ¿no? Señora, su niño está está tomando leche materna o fórmula. Y a veces las mamás mencionan: sí, doctora está tomando fórmula, ¿no? O está tomando leche materna. Si está tomando leche materna, hay que tener en claro que máximo el niño puede estar sin hacer deposiciones, porque es parte de, hasta máximo 5 días. Sí, máximo es lo que se debería esperar. Doctora, ya tiene 5 días y no hace deposiciones. Ya podemos echar de mano a estimularlo, a ayudarlo un poco, pero no a otras cosas. Estimularlo en el sentido de que hacerle los ejercicios, poner las piernitas sobre su abdomen, eso le va a ayudar bastante, ¿sí? Otro de ellos, hacerle masajitos redonditos, ¿sí? También les va a ayudar. O sea, no tanto echar de la mano a los laxantes, a los enemas, esos en casos extremos, ¿sí? De preferencia lo otro que son medidas generales, ¿sí? En niños grandes, en niños infantes, ya, en ellos, ¿cuándo es el criterio o cuándo se dice que está estreñido? Dependiendo. Hay varios, cuando las deposiciones son muy dolorosas, ya, cuando normalmente nosotros le decimos atraca el baño,
o comúnmente conocido atora el baño. Las heces son en masa, son grandes y es muy doloroso para ellos. Incluso puede haber rasgado, puede sangrar. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando el papel higiénico, al momento de que el niño se limpia, hay manchas de sangre, ¿sí? En ese caso también igual. Ahora, todo eso primero, la primera medida es agotar la parte general, que quiere decir consumo de líquidos, agua, ¿sí? Muy aparte, las fibras que está en las frutas y las verduras, ¿ya? Eso. Y después, en el caso de que sea más, que no responda al tratamiento general, a la medida general, ya podríamos echar de la mano a enemas, ¿no? Tal es vía oral como vía rectal, ¿no? Claro, o sea, primero agotar, como usted dice, doctora. Las medidas generales. Así es, con frutas, con juguitos, masajes, y luego ya sería, yo creo, algo ya extremo, ¿no? Darle laxantes y todo eso. Claro que sí. Y eso también tiene que ver mucho con la comida, ¿no? O sea, la alimentación complementaria que esté, tal vez le están dando mucha papita, con la ingesta alta en carbohidratos y no tanto en fibras, ¿no? Porque, exacto. Ajá. Hay que tener en cuenta también que las fórmulas en algunos niños también los hace estreñir. Lo otro, cuando empiezan la alimentación complementaria por parte de la fisiología, también se pueden estreñir, ¿sí? Entonces, por eso es que manejarlo con más fibra, ¿sí? Líquidos. O sea, si un bebito menor de 6 meses está estreñido, tal vez asociarlo a la ingesta de las fórmulas, porque si un bebito toma leche materna exclusiva, no debería estar estreñido, ¿verdad? Por lactancia materna exclusiva, como mencioné al inicio, sí puede no hacer deposiciones máximo 5 días. Ah, ok. ¿Sí? 5 días. Y por fórmula casi siempre es frecuente. Ya. Y por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas, no? El bebito comienza a sentirse molesto, hace sus caritas, se pone rojito, hacen sus deposiciones tipo en bolita, eso sí me ha pasado con mi bebito. Entonces, también reconocer, ¿no? Porque tiene bastante que ver sobre la frecuencia de cada niño. Cada niño tiene su frecuencia de ir al baño. No es lo mismo para uno que para lo otro, ¿no? Pero si vemos que el niño está teniendo dolor, está pujando, su carita roja, y la consistencia de las heces es más como bolita, entonces por ahí nos hace sospechar a que está estreñido, ¿no doctora? Sí. Hay otro término dentro de los trastornos digestivos funcionales, ¿sí? Que es la disquesia del lactante, que hay que saberlo diferenciar, ¿ya? ¿Qué quiere decir la disquesia del lactante? Es cuando un niño puja, se pone rojo por aproximadamente unos 10 minutos, ¿ya? Pero este pujo y dolor cede cuando el niño hace deposiciones, ya sean sueltas o duras. Eso es una disquesia del lactante, es normal. No hay que echar de la mano a los laxantes. Ya es parte de de la madurez intestinal en los niños. Pueden presentar, son trastornos digestivos funcionales. Ya, ok. Ya, y a ver, vamos con otra pregunta sobre regurgitación o reflujo. ¿Hasta qué edad es normal que un bebé regurgite? Y cómo relacionarlo si es algo fisiológico, porque los bebitos tienen su reflujo, o ya asociarlo a algo patológico. Dos conceptos muy importantes. El reflujo gástrico-esofágico y la enfermedad de reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico de por sí, estamos en el tema de trastornos digestivos funcionales y esto también es uno de ellos, ¿sí? Como les menciono, el reflujo gastroesofágico es fisiológico, ¿sí? Cuando ya es una enfermedad, valga la redundancia, cuando recibe el nombre de enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿En qué diferenciamos una de la otra? El reflujo gastroesofágico, al ser algo fisiológico, no tendría que sopesar
entre disminuir el peso, ni mucho menos la talla, ¿sí? En cambio, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es así, echa de menos el peso y la talla, ¿ya? Sí, sí, sí incluye, sí afecta, ¿sí? Ahora, el reflujo gastroesofágico normalmente aparece desde el nacimiento y tiene un pico de aproximadamente un 40% entre los 3 a 4 meses de edad, todavía puede tener, y va disminuyendo hacia aproximadamente los 12 meses de edad en un 5% para desaparecer aproximadamente en lo que es la mayoría de estudios hasta el año 8, hasta los 18 meses, que vendría a ser año 6 meses. Ya, perfecto. Después, a ver, vamos a otras preguntas sobre... Y ya, por ejemplo, hay una pregunta con respecto a si se le debe de bajar el prepucio a los niños, que es también una pregunta muy frecuente a las mamás, ¿no? Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. A ver, usted, sáquenos de la duda, doctora, si es cierto o no. Eso es un tema muy, muy, muy controversial. Sí, muy controversial, incluso entre colegas pediatras, que unos dicen que sí, otros dicen que no, y de verdad me incluyo en eso. ¿Por qué? Porque en mi caso y en lo que he leído realmente, soy de la otra parte, ¿sí? O sea, ni A ni B. Bajarlo cuidadosamente sin hacer un tirón, que es bajarlo demasiado fuerte, toscamente, ¿ya? No es lo ideal. Lo ideal es sí abrir un poquito el prepucio, pero solamente al momento del baño, ¿sí? Al momento del baño quiere decir al momento de bañar al bebé o al niño. Hay que tener en cuenta que el prepucio, cuando está adherido y no deja ver el glande, ¿ya? Eso recibe un nombre que se llama fimosis. Ahora, existe una fimosis que es fisiológica, ¿sí? Fimosis igual adherencia del prepucio, no permite ver el glande, ¿sí? Eso se llama fimosis. Ahora, eso, como les menciono, es fisiológico hasta los 12 meses, igual un año de edad, ¿ya? Así que eso es normal, ¿sí? Incluso algunos estudios mencionan que todavía esto puede estar hasta los 5 años de edad. Hay casos en que podemos echar de la mano a los corticoides para disminuir esta adherencia, para hacer que se adhiera menos, por así decirlo, ¿no? Para ir haciendo de que se pueda tratar de salir un poco el glande y ayudar a que no esté tan adherido, ¿ya? Sí se puede hacer. Son corticoides de baja potencia, en realidad, los que se usan. No los voy a decir acá porque es antiético que yo los diga acá, porque lo van a hacer y no es ideal, ¿sí? No es ideal, pero sí se hacen esos casos, ¿ya? Ahora, lo otro, los niños son los fantásticos, por así decirlo, antifimosis. ¿Por qué? Porque ellos al momento, ustedes van a ver, en el momento en que ustedes le cambien el pañalito, normalmente tienden a agarrarse. Y cuando se cogen es ahí donde, por instinto, ellos tratan de meter el dedito en la puntita o hacer ciertos masajes, o si no, agarrarse. Así que eso también intuitivamente les ayuda, ¿sí? Bajar el prepucio, sí, solamente al momento de bañarlo. Y es delicado. Nada más para que entre la agüita, la higiene y listo. No es hacer ejercicios, ¿sí? Porque eso puede condicionar a lo otro que lo he visto, ¿sí? Que es la parafimosis, ¿ya? Como le digo en palabras más sencillas a veces a los papitos, antes habían niños que agarraban su párpado superior y se lo vertían. No sé si habrán visto, antes hacían eso. Ese mismo mecanismo es que al momento en que están haciendo ejercicios se puede vertir y puede formar una parafimosis, ¿ya?
En esos casos sí tiene que ser evaluado por el cirujano pediatra y tomará las medidas correspondientes. Entonces, mamitas, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos los tirones muy, muy tosco, porque eso produce cicatrices a la larga, ¿sí? Y hace que sea más doloroso. Y en realidad no es necesario, eso es normal hasta los 12 meses, incluso hasta el pase de los años, hasta los 5 años, ¿sí? Ya. Todavía O sea, esperamos, hay un menor porcentaje hasta los 5 años, quiero dejar en claro eso, hay un menor porcentaje, pero todavía pueden tener su fimosis hasta los 5 a 6 años de edad. Ya deciden hacer la circuncisión cuando ya están entre los 5 a 6 años de edad y cuando se han agotado las otras posibilidades, tales como el tratamiento con corticoides, ¿no? claro, entonces las mamás podrían esperar hasta los 5 años para ya tal vez decidir, ¿no? Por una indicación quirúrgica de circuncisión. Para una indicación quirúrgica, sí 5 años, pero de todas maneras hay que ser evaluado, no está de más, pasados los años al año, los 2 años, a los 3 años. Probablemente eso, el prepucio, ya la adherencia va a ser cada vez menos, ¿sí? Claro, ya está, entonces quedó claro. Después, otra pregunta con respecto a, ya, sobre los baños. Por ejemplo, cuando se les bañan los bebés, si se recomienda bañarle en el día o en la noche, y si es que tiene que haber, ¿no? Una hora en específico para que se le haga una rutina, para que el bebé pueda dormir, ¿no? De corrido, porque hay algunos bebitos que todavía se levantan 2 o 3 veces en la noche. Básicamente recomendaciones para el baño y luego para el post baño. Claro que sí. En cuanto al baño del bebé, es diario. Bebé, niño lactante, infante, el baño es diario. Ya tengo entendido que las mamás siempre dicen, no, si lo baño se va a resfriar. El resfrío es porque alguien contagió, ¿ya? No es porque lo baño, ¿ya? Son condicionantes, sí, pero ya el niño se resfrió porque alguien lo contagió. Los adultos, como a veces les digo a los papitos y siempre les explico cada vez que vienen a consulta o a una emergencia, es que cuando cuando nosotros como adultos somos, y lo podemos ver hasta en la misma enfermedad del COVID, ¿no? Somos portadores, pero asintomáticos, ¿ya? Eso que es el boom de los asintomáticos, eso se da para un sinfín de enfermedades respiratorias en su mayoría, ¿ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta. Ahora, para no salirme del tema, en cuanto al horario del baño, puede ser a la media tarde, aproximadamente 4 o 5 de la tarde, ¿sí? Es un horario que normalmente ayuda un poco a relajar al niño, ¿ya? Para prepararlo para su cena y posteriormente para que duerma. Ya. Y por ejemplo, acompañarlo luego del baño con algunas lociones, unas cremas hidratantes, para que también la piel no se le reseque, ¿no? Porque la piel de los bebitos son bien, bien delicadas y tienden a resecarse por ahí. O sea, puede ser en el día o en la tarde, media tarde, o también en la noche, ¿no? Porque también dan temor de bañarlo tan tarde y que luego se vaya a resfriar. Siempre y cuando sea un ambiente cerrado, también se podría bañarlo antes de dormir para que duerma de corrido. Claro que sí, como te mencioné, sobre todo el horario de la tarde, la media tarde estaría bien. 4 o 5 de la tarde estaría bien. Como les dije y les vuelvo a recalcar, para prepararlo para la cena y posteriormente para el sueño. Ahora, en cuanto a lo que vamos a utilizar para el baño, hay un sinfín de gel de baño, ¿sí? Que son emulsiones, geles, ¿sí? Que puede ser para cabecita y para el cuerpo, pero siempre y cuando el niño tenga las características de la piel. Se ve mucho la dermatitis atópica, ¿no? El niño con piel seca, que hay mayor prurito, que le llaman el rascado, mi bebito se rasca mucho,
¿no? Entonces, ustedes le ven, la piel es áspera, es seca, ¿no? En ese caso, jabones hidratantes hay un sinfín. Ya, así es. A ver, vamos con otra pregunta. Acá dice, doctora, buenas noches. ¿Es normal que al bebé le dé hipo muy seguido? Ya. Eso es otra condicionante, ¿ya? Uh-huh. En cuanto ¿qué es el hipo? ¿Sí? A definirlo, ya es la contracción de la musculatura. ¿Qué musculatura? El diafragma, ¿ya? Casi siempre puede haber casos como no puede haber, puede ser frecuente como no puede ser frecuente, no hay ningún problema. Eso no repercute que el bebé se vaya a ahogar, nada, es una reacción que ha hecho el nervio que se llama vago, que es el décimo par craneal que hace toda el viajecito y inerva pues la musculatura que es el diafragma. Entonces, genera, por así decirlo, un tironcito cada vez que hay alguna respuesta del organismo, ¿no? Pero no es algo de qué preocuparnos, ¿sí? No es algo patológico, ¿sí? Es algo fisiológico. ¿Y hasta qué edad se puede presentar o se puede presentar hasta los 12 meses? ¿Tiene alguna edad en particular en presentación? En realidad hasta adultos, desde muy pequeñitos hasta adultos. Claro. Ya, a ver, sí. Vamos con otra pregunta. Acá, por ejemplo, nos dicen cuando al niño se le vacuna, qué darle, ¿no? O recomendaciones para darle al bebé después de la vacuna, porque normalmente se sienten molestos, un poco adoloridos por la misma inyección de la vacuna, que no decirle que nos recomienda dar, porque si no le van a dar la mamá de todo, pero ¿qué signos de alarma tener para saber que están haciendo pues no una reacción de la misma vacuna, ¿no? O en qué casos tal vez alertarnos las mamás con respecto a la vacuna? Claro que sí. En cuanto a las vacunas, sobre todo en la mayoría de veces puede generar fiebre y puede generar una reacción inflamatoria en la zona donde ha sido vacunado, ¿sí? En la región, ya sea el bracito, ya sea el muslito, ¿sí? En esos casos lo que se recomienda, bueno, lo que está muy usado, ¿sí? El paracetamol en esos casos, ¿sí? Ajá. Ya no les voy a decir las dosis, ¿ya? Ya, aunque ya las mamitas saben, al menos yo en consulta sí les digo aproximadamente ya cuál es la dosis ideal, ya sea en gotas o sea en jarabe, ¿sí? Eso le va a ayudar siempre y cuando haya fiebre o haya dolor. En un niño, cuando yo sé que es dolor, no soy madre, pero la madre tiene ese sentido cuando sabe si el niño está llorando de hambre o está llorando de dolor o porque algo le molesta, ¿no? Entonces, es el instinto materno, ¿no? Entonces, cuando hay dolorcito, normalmente el niño se encuentra irritable, llora, ¿no? Usted le coge esa zona, llora más o se puede echar un grito incluso de dolor. En ese caso, igual echar de mano el paracetamol y también medios físicos, tales como pañitos húmedos en esa zona, pañitos tibiecitos en esa zona, le va a ayudar un poquito a desinflamar, ¿sí? No pañitos fríos, pañitos tibios, ¿ya? Pañitos tibios en esa zona. Doctora, pero está caliente, ¿cómo le voy a poner paños tibios? ¿Sería paños fríos? No, paños tibios, ¿ya? Porque es parte de la fisiología. ¿Ya? Eso le va a ayudar bastante, pero siempre viendo. Ahora, hay otro sinfín de reacciones que también se pueden producir por vacuna, pero no por eso dejar de vacunar a nuestros niños. Es importante y recalcarles bastante que es su protección, es su escudo, ¿sí? No quitarles ese escudo, ¿ya? Hay mamás que con todo el respeto que se merecen, ¿no?
o un sector, por así decirlo, que son antivacunas, ¿no? Que la vacuna, no, por acá, por allá. Hay que tener bien claro esos conceptos, ¿ya? Normalmente hay lo que se llama la inmunidad de rebaño. Y les digo esto ¿por qué? Porque hay mamitas que dicen, yo no he vacunado a mi niño y nunca se me ha enfermado. Le preguntas dónde vive, haces un barrido en el sentido de un barrido es preguntas a toda esa cuadra, supongamos, y todos los niños son vacunados de esa cuadra. El único que no es vacunado es su hijito. Ella está en el mismo sector, hacemos un barrido al mismo sector, a la misma a la zona, ¿no? Y vemos que todos los niños están vacunados, menos ese niño. Ahí entra a tallar la inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir? Que como todos los niños están inmunizados, o sea, están con su vacunita, y este niño no tiene, indirectamente los niños que están vacunados lo protegen a él. Eso se llama inmunidad de rebaño, ¿ya? Lo protegen a él. Entonces hay que tener bien en cuenta, por favor, que la vacuna es importante, muy allá de lo comercial, que lo pintan de esa manera. Tratar de sacar esos conceptos, la vacuna es importante, es parte de su escudo de nuestros pequeños. Estar al día si es que no lo están, ¿sí? Uy, hablar de vacunas es un tema amplio porque hay tantas vacunas dentro del calendario de los niños. Yo creo que sería un tema aparte para conversarlo y explicar de las vacunas más importantes, de hecho que todas las vacunas son importantes, pero resalta más en este contexto nacional que estamos viviendo, ¿no? El hecho que se haya dejado de vacunar porque las mamitas no pudieron llevar a los niños al centro de salud, a la posta más cercana, desencadena pues en muertes de 1 o 2 niños que hemos tenido, ¿no? En el caso de la difteria, pero podría ser de polio, podría ser de otras enfermedades que ya han sido erradicadas con las vacunas. Entonces, definitivamente es un tema bastante interesante y que resalta más ahora, ¿no? En esta coyuntura. Entonces, doctora, se nos acabaron las preguntas, pero de hecho estuvieron muy interesantes. Se han tocado temas muy específicos que son muy preguntados en la consulta. Y no sé me gustaría, si tú tienes algo que aclarar o alguna consulta que te hayan hecho a ti en el hospital, que sea importante también tocarlo, ¿no? Sí, bueno, todos los temas en realidad que me has preguntado, son los temas más generales. En realidad, le has dado ahí en el tino. Las preguntas han estado muy buenas. Tal vez las respuestas no hayan sido tan por así decirlo, más explayado, ¿sí? Ya, porque habría que tratar de cada tema, ¿sí? Cada tema incluye aproximadamente 2 horas para poder presentarlo, para poder explayar cada ítem, que es muy importante en realidad. Se ha hablado aquí a grosso modo. Espero haber cubierto las expectativas del público, de las mamitas en general. Estamos dispuestos en el consultorio Santa Anita. Cuando ustedes deseen pueden ir. Previa cita, ya coordinarlo con la doctora Patricia, ¿sí? Y pues encantada de compartir mis conocimientos con las mamás. Espero haya sido, valga la redundancia, de mucha ayuda y eso, ¿no? Y sobre todo, por favor, mamitas, por favor, todavía el COVID está entre nosotros, lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social, más de 1,5 metros a 2 metros si sería ideal. Lo recomiendan 1 metro, pero puede ser hasta más, depende ya del criterio de cada uno de nosotros. No exponer a nuestros niños. Sé que es un tema muy controversial y tengo colegas que dicen, pero que lo pueda sacar, otros dicen no, depende de cada mamita, pero tener bastante cuidado. ¿Lo puede sacar? Puede sacarlo, pero bastante cuidado,
¿sí? Bastante cuidado, lavado de manos esencial, ¿sí? Lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social, por favor, mamita, cuidemos a nuestros pequeños que son el futuro de nuestro país, ¿sí? Así es. Muchas gracias, Leslie, estuvo muy interesante el día de hoy. Así como tú mencionas, no hay que dejar de lado las vacunas. Si tenemos que salir a la posta, no solamente con el tema de las vacunas, sino hacerle un chequeo general a los niños, ¿no? Despistaje de anemia, de parásitos, que son las enfermedades más frecuentes. No hay por qué tal vez esperar a que el niño se complique, siempre y cuando se cumplan todas las medidas de seguridad, mascarilla, distanciamiento social, siempre evaluando riesgo y beneficio, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría, ¿no? Al público presente que nos sugiera algunos temas, si le gustó en algún tema en específico, que nos digan qué tema nos gustaría que nos explayemos mejor y expliquemos mejor un tema en particular. Así que la doctora Leslie, encantada de resolver todas las dudas con el público presente. Y bueno, ya nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad, previa coordinación con la doctora. Entonces, claro que sí. Muchas gracias, doctora, y un gran saludo a todo el público presente. Ya nos estaremos viendo. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.